¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Bien. Existen en la vida muchas formas de ver las cosas, ¿no? Cuando dicen, oye, esa persona es ambivalente, ¿no? O es muy, es muy cerrada, ¿no? Es decir, o es negro o es blanco, ¿no? Son intransigentes, ¿no? O es como la vida misma a veces, ¿no? O pasa el curso, ojalá, ¿no? O lo aman o no lo aman, ¿no? No hay medias tintas, pues, no en esas cosas, ¿no? Es decir, en el mundo mismo hay señales discretas o medidas discretas, ¿no? O está despierto o está dormido, ¿no? No, profe, pero yo estoy medio somnoliento ahí, pero ahí no puede hacer nada, pues, ¿no? O sea, está fuera de combate igual. Hay un umbral, pero está fuera de combate. Eh, todo lo que sea discreto normalmente toma dos valores. O es uno o es cero. O está prendido o está apagado, ¿no? O aprueba o jala, ¿no? Entonces, las señales discretas solo toman dos valores distinguibles. O hay o no hay. ¿Se entiende lo que son señales discretas, por favor? Sí. Sí, profesor. No, facilito, ¿no? Porque al final, a ver, el botón de iniciar una máquina, ese botón, ¿es discreto o es continuo? Discreto. Claro, discreto, ¿no? Porque o lo prendo o lo apago. Ya está. La palanca del baño de su casa, ¿es discreto o es continuo? Discreto. Claro, pero está abajo o está arriba, ¿no? O bota el agua o no la bota. Ya está. El interruptor de prender su foco de su habitación es discreto también, ¿no? Bien, la otra forma de ver la vida es mediante señales analógicas. Una señal analógica es la que varía en el tiempo de forma continua, ¿no? Es decir, cuando va transcurriendo el tiempo, toma valores que pueden ser muchos valores, no solo dos valores, sino muchos valores. Y ya no necesariamente puede ser 1 y 0, ¿no? O 0 y 100, sino que son valores infinitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La temperatura corporal, su temperatura corporal. ¿Usted me puede asegurar que es 36 grados? Exactamente no, no, está como 36,5, a veces sube un poquito, baja un poquito. Se duerme, baja su temperatura o se incrementa su temperatura. La presión sanguínea, ¿no? La señal de un medidor de velocidad. Tacogenerador es el medidor de velocidad de un carro, por ejemplo. Cuando el carro arranca, la señal para arriba, ¿no? O sube o baja. Pero en realidad no puede decir usted que la velocidad de un carro es 1 o 0, pues, ¿no? Usted no puede decir que su temperatura corporal es 37 o 38. No puede. Siempre está variando, ¿no? La señal de temperatura de un proceso, ¿no? Por ejemplo, un tanque de líquidos. El nivel, ¿no? El nivel de agua que tiene un tanque. La velocidad de giro de una bomba. La presión hidrostática, ¿no? En un tanque. La presión en una tubería. El valor de pH de un proceso teñido, ¿no? El valor de la producción, ¿no? De mineral, ¿no? El peso de un mineral. Son variables analógicas, es decir,
varía en el tiempo en forma continua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está clara la diferencia entre estos dos tipos de señales? Sí. Ujú. Entonces, los PLCs manejan ese tipo de señales. Señales discretas o digitales, ¿no? Que pueden ser de dos valores: 0,24 continuo, 0,24 alterno, 0,102, 110 VAC, 0 o 220 VAC. Dos valores, nada más. Mediante estos dos niveles de voltaje, yo le estoy diciendo al PLC, o está o no está. Fin. Mientras tanto, las señales analógicas son señales que varían en el tiempo y se caracterizan en estos valores de voltaje y de corriente. De 0 a 10 voltios continuos, ¿no? De 0 a 20 voltios continuos, o de 0 a 20 miliamperios, de 4 a 20 miliamperios. Lo que pasa es que el sensor de temperatura realmente no va a entregar la temperatura. Lo que entrega el sensor es una señal eléctrica. Esa señal eléctrica realmente es proporcional al valor de temperatura que mide. Entonces, esa señal eléctrica tiene estas características. Es alguna de estas. Normalmente es esta, una señal de 4 a 20. Las señales analógicas normalmente son de este tipo. Las señales discretas normalmente son de este tipo. Aquí yo tengo dos valores, ¿no? Dos valores. Aquí tengo infinitos valores. Profe, pero de 4 a 20 solamente hay 16 valores. No, 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 no. Usted está tomando este valor, ¿no? De 4 a 20, marca 0 y marca 100. 100%, pues, ¿no? Entonces, desde el momento en que usted hace esta caracterización, aquí hay infinitos valores. De 0 a 100% hay infinitos valores. Ya, por eso es muy importante conocer los tipos de señales, discretas y analógicas. Las señales discretas pertenecen a una electrónica conocida como optoacopladores, ¿no? Básicamente es una electrónica que cuando yo cierro el circuito aquí, manda una señal a otro circuito. Nada más, no nos compliquemos con eso, ¿ya? Entonces, si en mi tarjeta de entradas yo pulso un botón, un final de carrera se cierra, ¿no? Es decir, entradas son activadas, la tarjeta de entradas lo lee, lo lee, lo lee, y va a detectar el cambio de estado. Lo que realmente está detectando es que alguien está cerrando un circuito eléctrico, y como este circuito eléctrico está, como han visto aquí, conectado internamente, cierra el circuito internamente y pasa la energía. Eso es realmente lo que está pasando. O sea, siempre es un cambio de energía. Entonces, acá hay un nivel de tensión, ¿no? Acá hay un B más y acá hay un B menos. Entonces, cuando alguien cierra un circuito, es decir, pulsa un botón, una parada de emergencia, un botón de start, un botón de stop, un sensor capacitivo, ¿no? Realmente lo que está pasando es que se está cerrando el circuito y el PLC lo detecta. Detecta que hay un cambio de estado y por lo tanto son entradas, ¿no? Por lo tanto son entradas. Ahora sí ya se entiende ya, ¿no? Entonces, las entradas pueden ser también generadas por interruptores o pulsadores, ¿no? Un interruptor como este, ¿no? Ya hemos visto eso en el gesto, o un pulsador. El interruptor es el que se queda pegado mecánicamente. El pulsador es instantáneo. Yo pulso y luego se abre, solito. Preguntas sobre las entradas digitales, por favor. Pregunta.
Estas son digitales, pues estas son discretas, ¿no? O está abierto o está cerrado. No hay valores continuos acá. Aquí hay solo dos valores. O pulso o no pulso. Entonces, interruptores, pulsadores, finales de carrera, sensores capacitivos son entradas al PLC. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. ¿Qué quiere decir barrera de aislamiento? O sea, ¿cuál sería su función? Ah, ya, mira, ve. Aquí, ya este es un poquito más de electrónica, ¿ya? Yo te voy a explicar. La pregunta que has hecho es buena. Lo que pasa es que yo tengo un módulo de entradas. ¿Te acuerdas que te dije yo tengo una tarjeta de entradas? Este dispositivo es un optoacoplador. Quiere decir que cuando pasa energía por este elemento que se llama diodo, activa otro circuito como si fuera un relé y le dice al PLC, oye, por si acaso, esta entrada ya se cerró. Ya está conduciendo, por lo tanto, la entrada X, por ejemplo, la entrada 1, ya se energizó. En on, ¿no? Entonces, aquí se coloca una barrera, mira, ve. Aquí se coloca una barrera electrónica. Esa barrera lo que permite es aislar el nivel de tensión que viene por acá, que puede ser 24 VDC, del nivel de tensión de la tarjeta, que en realidad es un nivel más bajo, es 5 VDC. Entonces necesito una barrera de aislamiento, una barrera de protección. Acá también, ¿no? Porque incluso esta entrada ya no es de 24 VDC, es de 220 voltios AC. Esto es todavía más peligroso, ¿no? Entonces necesito una barrera de protección. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Entonces, los PLCs manejan señales binarias, ¿no? Que pueden ser relés, TRIAC. Ya está. Ahora vamos a ver que el PLC, ¿no? Que el PLC también maneja señales discretas, ¿no? Perdón, continuas, señales continuas, ¿no? Ahorita vamos a ver las señales continuas. Entonces, como hay entradas, el módulo de entradas recibe las señales, ya hemos visto de qué tipos. Ahora vamos a ver cuáles son las salidas, ¿no? Las salidas. Las salidas más comunes son señales en las cuales el PLC transforma, ¿no? Lo que la lógica, lo que el programa me dice en activación de algo. Finalmente yo censo, yo leo mis entradas para ejecutar una lógica, les había dicho. Esta lógica que yo ejecuto me sirve para activar o desactivar algo, ¿no? Si yo quiero abrir una puerta, cuando una persona está frente a la puerta, lo que hago es coloco un botón, un sensor capacitivo en la entrada, y cuando el sensor capacitivo cambia de estado, quiere decir que hay una persona. Cuando la persona llega y el sensor detecta a la persona, prendo un motor para que se abra la puerta, ¿no? Entonces, leo mi entrada, que es mi sensor capacitivo, ejecuto mi programa y digo, ¿no? Si el sensor capacitivo cambia de estado, prendo un motor. Y ese motor es una salida. Entonces, el CPU lo que hace es transforma estas señales del programa en señales que van a activar los actuadores, ¿no? Los actuadores pueden ser igual, pueden ser un relé, ¿no? Un relé de fuerza, un relé de control, pueden ser dispositivos electrónicos de potencia como los triacotransistores para los variadores, pueden ser señales analógicas, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Ya habíamos visto, señales digitales o analógicas. El tema analógico lo vamos a ver todavía en detalle ahorita, no se preocupen. Entonces, lo más importante es saber que el PLC me puede activar relés, lámparas o señales tipo triac o transistores.
Entonces, eso va en los módulos de salida discreta, ¿no? Los relés, por ejemplo, pueden ser tipo contactor de fuerza, ¿no? Acá tiene un relé. Este contactor de fuerza me activa un motor, ¿no? Una bomba, me puede activar un motor de una puerta, ¿no? Estos todos son bombas, ¿no? En realidad estos todos son bombas. Me puede activar una válvula, ¿no? Una válvula de control. Puede abrir o cerrar una válvula de forma automática. Y para la apertura, pues igual, ¿no? Si el PLC se alimenta con 24 voltios, para yo energizar 220 voltios, necesito elementos de potencia, ¿no? Elementos de potencia, para poder trabajar con energía continua o alterna, ¿ya? Entonces, los módulos de salida discreta, lo que van a hacer es, yo voy a tener conectada mi salida, de esta manera, yo voy a conectar mi salida, conecto mi salida, entonces esta salida está conectada. Entonces, cuando el PLC lee el programa, igual hay una barrera de aislamiento y dice, oye, a la salida aún hay que activar. Allá, esto se activa, cierra este circuito y al cerrar este circuito, como está internamente conectado, activa realmente mi salida física, mi salida que está en el mundo real, que puede ser una lámpara, que puede ser un relé, que puede ser un motor. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Bien, entonces, en el mundo discreto, o es o no es, ¿no? O está prendido o está apagado, tanto hay entradas como salidas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero medir ahora señales analógicas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura de un horno, ¿no? Lo tiene que leer el PLC. Y en la medida que lo lee, es una entrada, pero es una entrada analógica, ¿no? El nivel de líquido en un tanque es entrada, ¿no? Porque si el tanque se llena, yo prendo una bomba, por ejemplo, ¿no? La temperatura de líquido de un líquido en un tanque es entrada, ¿no? Porque si llega a un valor, yo tengo que abrir o cerrar una válvula, por ejemplo, ¿no? La presión de la tubería es entrada, ¿no? Porque si la tubería llega a un valor de presión muy alto, yo tengo que parar ese proceso, porque si no puede haber rotura de tubería. ¿Ya? Entonces, el nivel, la temperatura, ¿no? La presión normalmente son variables de entrada. Profe, ¿pueden ser variables de salida? También, pero normalmente son variables de entrada, porque son sensores. Son valores que el proceso necesita leer, necesita recibir para poder tomar alguna acción. Las señales de corriente comunes, ya les dije, son las de 4 a 20 miliamperios. Las señales de tensión comunes son las de 0 a 10 voltios DC. 4 a 20, ¿no? De 0 a 100. Y de 0 a 10 voltios, ¿no? Esto es lineal, ¿no? Las salidas son valores que el PLC escribe. Son salidas del PLC. Un PLC, por ejemplo, para abrir una válvula de control proporcional, lo mismo cuando usted abre su ducha, más caliente, la abre más rápido, pues, ¿no? Más frío, lo abre un poquito más lento, ¿no? Cuando ya está en el valor que a usted le gusta, ya regula lentito, ¿no? Ya ahí nomás, ¿no? Entonces, esa regulación, ese concepto de proporcionalidad, se hace con una válvula de control de regulación. Entonces, igual, ¿no? Cuando yo ya estoy llegando al valor de la variable que quiero, es decir, al valor que a mí me gusta, o el valor objetivo, el set point, yo voy a disminuir mi señal de control, ¿no? Mi salida del PLC. Cuando recién necesito tomar una acción rápida, una acción inmediata, abro todo, ¿no? Entonces, estas válvulas, por ejemplo,
estas válvulas de acá, que son de control, se controlan con salidas analógicas, ¿no? Entonces el PLC abre o cierra la válvula a la velocidad tal que permita hacer la regulación de forma adecuada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se controla la velocidad de giro de las bombas, ¿no? Es salida del PLC y le dice a la bomba si debe girar más o menos rápido. ¿De acuerdo? La inyección de un químico, ¿no? Debe ser más o menos lenta, de acuerdo a la dinámica del proceso, es decir, la velocidad de una reacción química, por ejemplo, ¿no? Y un poco para cerrar esta pequeña clase, microclase, hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? Díganme, por ejemplo, si este botón de marcha y paro de la bomba es entrada o salida. ¿Ustedes qué dicen? Entrada. Son entradas. Muy bien. La activación de este motor, ¿es entrada o salida? Salida. Muy bien. Pregunta, ¿esta botonera de Start Stop, que es entrada, es discreta o es analógica? Discreta. Sí, muy bien. El estado, ojo con lo que digo, el estado de encendido o apagado del motor es salida, muy bien. ¿Es discreto o es analógico? Discreta. Yo les dije, ¿no? Es como les estoy diciendo, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? El estado de encendido o apagado del motor, como dicen que es salida, está bien, pero es discreto o es continuo. Ustedes dicen que es discreto. Muy bien. Ahora, la lectura del nivel de líquido en este tanque, ¿es discreto o es analógico? Analógico. Analógico. ¿Es entrada o es salida? Entrada. Muy bien. La velocidad de giro de este agitador, ¿es discreto o es analógico? Analógico. Analógico. ¿Es entrada o es salida? Salida. Salida. Es salida porque quien hace que gire es el PLC, no usted. ¿No? Usted no puede decir al agitador directamente, oye, gira más rápido, ¿no? Si no lo hace a través del PLC. Un poco si les entra la confusión, siempre recuerden, el PLC lo lee o lo escribe, el PLC lo activa o lo desactiva. Ya háganse esas preguntas. Entonces, siempre para reconocer las entradas, lo primero ¿es discreto o es analógico? Check. Luego, ¿es entrada o es salida? Entonces, de acuerdo a eso, solamente hay 4 posibilidades. Di, do, ai, ao. ¿No? Está en inglés, pues, ¿no? Digital input, digital output, analog input, analog output, ¿no? Entrada digital, salida digital, entrada analógica, salida analógica. ¿Sí? Opciones, ¿ah? ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí alguna duda o consulta, por favor. ¿Todos claros? Por mi parte, todo claro. Señorita Sofía. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, ¿les parece 4:30? Retomamos. ¿Ya? Denle una repasada. Otra vez voy a cargar el video. El otro video ya cargó, ¿no? ¿Pueden verificar si ya cargó?